la última predica hablé sobre un tema muy importante, sabemos quién es Jesús, sobre la cristología. ¿Quién es Cristo? Sobre su estado eterno, verdadero Dios, su humanidad, y en su humanidad no perdió su deidad, siguió siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. La vez pasada hablé sobre el estado de humillación de Cristo y su propósito redentor, llevar al hombre a la eternidad de Dios. Y también en la cristología se ve lo que es el estado de exaltación o el estado de gloria de Cristo. Vimos la vez pasada cómo pues Cristo llegó antes de la fundación del mundo, algo que se llama el acuerdo eterno entre las tres personas de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, enviaron al Hijo con una preciosa misión, en venir a cumplir lo que nosotros no podemos cumplir, lo que Israel no pudo cumplir, lo que Adán no pudo cumplir. Inclusive a Cristo se le llama el segundo y verdadero Adán. Y vemos que ese Cristo, cuando se encarnó de la Virgen María, no perdió su deidad. Vimos la vez pasada esto, que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y cómo los padres de la iglesia, los padres apostólicos, muchos padres de la iglesia después de los apóstoles, enfrentaron la herejía, porque la iglesia estaba recién comenzando y estaban entrando muchas ideas sobre quién es Cristo. Por ejemplo, enfrentaron el arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? Que decían que Jesús es una creación de Dios. Vemos ahorita grupos, es una herejía reciclada. Vemos grupos actualmente que dicen que Jesús es una creación de Dios. Es falso. Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Dicho por todos los apóstoles de la Biblia y por los padres de la iglesia. Vemos también otras herejías, como el modalismo. ¿Qué es el modalismo? Que dice que Jesús utilizó diferentes máscaras en todas las épocas, que le dicen los solo Jesús o los unicitarios actualmente. Es una herejía reciclada, no son cosas nuevas, son cosas que ya la iglesia ha tocado enfrentar desde el principio, desde muy el principio. Vemos una declaración muy hermosa del Concilio de Calcedonia, que es el principio del año en el siglo IV después de Cristo, que es lo más alto sobre la cristología, sobre quién es Cristo. Ese concilio, todos los padres de la iglesia dijeron: Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, consubstancial con el Padre conforme a la deidad y consubstancial con nosotros según la humanidad, sin ningún tipo de cambio, sin división, sin separación. Ese es Cristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Más ahora vamos a ver qué es la exaltación de Cristo, el estado de gloria de Cristo. La exaltación de Cristo, la predica se llama la exaltación de Cristo del pesebre al trono. La exaltación de Cristo del pesebre al trono. Queridos hermanos, la historia de Cristo no termina en la cruz. Si terminara en la cruz, veríamos un mártir admirable, un hombre que nos dijo palabras inigualables como ningún otro, pero vemos que no terminó allí en la cruz, sino que Él resucitó y está a la diestra del Padre en gloria, mis queridos hermanos. Después de la humillación viene la exaltación, después del pesebre y del trono, después de la cruz, la corona, después del sepulcro, la proclamación universal. La exaltación de Cristo es la respuesta a la humillación perfecta del Hijo, mis queridos hermanos. Como les dije ahorita, Dios el Padre envió a su Hijo unigénito con una misión desde antes de la fundación del mundo. Él vino a cumplir lo que nosotros no podemos cumplir, la ley de Dios. Y Él cumplió perfectamente. Y Él fue a la cruz y dijo: consumado es, ha sido consumado. Todo el pecado y todo Él ha cumplido perfectamente, mas ahora ha sido exaltado. Él es el nombre sobre todo nombre. Él es el Rey de reyes. Toda rodilla se doblará y todo hombre confesará que Jesús es el Rey.
Ese es el estado de exaltación, mis queridos hermanos. Vamos al texto clave, Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Ese por lo cual nos enseña algo profundo. Cristo no fue exaltado a pesar de su humillación, fue exaltado a causa de su humillación. Esto no es un premio humano, ni que Jesucristo vino a exaltarse a él mismo, es una vindicación divina. Dios el Padre dijo: este es mi siervo amado, este es mi hijo obediente, este es el Rey de gloria. Esa es la declaración de Dios el Padre. Cristo no se coronó a sí mismo, Él no vino a exaltarse a sí mismo, Él vino a humillarse, tomó forma de siervo y ha cumplido perfectamente. ¿Por qué debemos predicar la exaltación hoy, mis queridos hermanos? Muchos vemos un Cristo que salva, pero no gobierna. Un Cristo que perdona, pero no manda. Un Cristo que consuela, pero no reina. Pero mis queridos hermanos, Cristo ha resucitado. Cristo es el Rey de gloria. Cristo es el soberano. Él está entronizado, mis queridos hermanos. Cristo la Escritura nos presenta a un Cristo exaltado, entronizado. A veces vemos a Cristo como, sí, Él nos puede consolar, o la gente del mundo lo ve, ese es Cristo solamente, pero lo que no saben es que Él reina sobre todo y sobre todos, absolutamente. Él gobierna absolutamente sobre todos, sobre cada átomo, cada partícula, sobre el universo entero, mis queridos hermanos. Voy con una cita del pastor bautista reformado inglés Charles Spurgeon, que nos dice: los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, excepto en su trono. Lo aceptan creando mundos, sosteniendo estrellas, dispensando bondades, pero cuando Dios asciende a su trono, entonces rechinan los dientes, porque un Dios entronizado no es el Dios que ama. Mis queridos hermanos, el ser humano no ama al Dios eterno, al que tiene la primacía, mis queridos hermanos. Él es el primero y Él gobierna sobre todo, Él es soberano sobre todo. Dice la palabra: Dios reina. El Cristo bíblico no pide permiso, mis queridos hermanos, Él reina. Mis hermanos, hoy no vamos a hablar de un Cristo derrotado, de un Cristo que se quedó en la cruz. No, mis amados hermanos, Cristo ha resucitado. Cristo es el Rey de gloria, el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Él es soberano. Y el Padre dijo: este es mi Hijo amado, y le exaltó a lo sumo. Voy a tocar 4 puntos, mis queridos hermanos. El primer punto es: Dios exaltó al Cristo humillado. Dios exaltó al Cristo humillado. Dice la palabra: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Hermanos, Dios no exaltó a un Cristo triunfalista. Cristo no vino diciendo, levantándose él mismo. Él no vino a habitar, a vivir. Él no nació en un palacio. Él, en vez de un desierto, no decidió. Él no fue a un jardín tranquilo. Él podía haber ido a donde los fariseos, al Sanedrín, y decir: yo soy el rey. Pero no, mis queridos hermanos, Él no hizo eso. Lo que Él hizo fue una misión desde antes de la fundación del mundo. Dios el Padre nos envía con una hermosa misión. Él viene y se encarna y nace de la Virgen María. Y Él, verdaderamente, el Dios eterno, que no puede ser sostenido por nada, fue sostenido por los brazos de una madre. El Dios eterno, que nos sostiene a todos con alimento, pasó necesidad allá en el desierto. Como el Dios eterno, Cristo fue humillado cuando Él es el Rey de gloria y no puede ser humillado. Y como el Rey de gloria
que es solamente gozo, en Getsemaní lloró desconsoladamente. ¿Cómo vemos algo tan increíble, mis queridos hermanos? Algo tan inigualable, en que el Rey de Gloria ha decidido humillarse para llevarnos a nosotros a la eternidad de Dios. ¿No es algo maravilloso, mis queridos hermanos? Es algo digno de admirar, digno de adoración. El texto no dice Cristo se exaltó a sí mismo. El texto dice Dios le exaltó. Cristo no se autopromociona, Cristo no se defiende, Cristo no se justifica a sí mismo. Dice la palabra en 1 de Pedro 5:6. 1 de Pedro 5:6. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Oh, mi querido hermano, Cristo se ha humillado hasta lo sumo. Me refiero al estado de humillación en que verdaderamente Dios decidió encarnarse y vino a esta tierra a sufrir lo más inigualable, mis queridos hermanos. Pero Dios le exaltó por este cumplimiento, mis amados hermanos. Dios le exaltó hasta lo sumo. Oh, mi querido hermano, así como el Salvador se ha humillado, nosotros también tenemos que vivir lo que vivió nuestro Cristo, porque solamente tenemos un Hijo de Dios sin pecado, pero todos pasamos pruebas y dificultades, mis amados hermanos. Todos nos humillamos bajo la poderosa mano de nuestro Dios, pero a la vez Dios nos exalta, mis queridos hermanos. Dios nos exalta cuando fuere tiempo, en su tiempo, mis amados hermanos. Hemos pasado tribulación, condenación por ser cristianos. Nos han juzgado, pero el que se humilla delante de Dios no necesita exaltarse delante de nadie. Dios lo exaltará cuando fuere tiempo, mi amado hermano. Mis queridos hermanos, la cruz parecía fracaso, el sepulcro parecía derrota, el silencio de los discípulos parecía una derrota absoluta. Pero el domingo por la mañana, el Padre Hijo no estaba derrotado, estaba obedeciendo. Dios exaltó al Cristo que el mundo rechazó, el imperio lo ejecutó, su pueblo lo condenó, pero Dios le exaltó. Asimismo, mi amado hermano, podemos pasar pruebas, dificultades, pero sé que si eres fiel a Dios, Dios te exaltará cuando fuere tiempo, mi amado hermano. Ahora vamos con el segundo punto, el nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La exaltación de Cristo no fue solamente levantarlo, sino exaltarlo. No fue solamente resucitarlo, sino llenarlo en gloria. El Padre lo llenó en gloria. Esto es el señorío de Cristo. Dios le ha dado toda autoridad sobre los cielos, sobre la tierra, sobre lo visible, sobre lo invisible, sobre debajo de la tierra. Cristo reina sobre todo, porque el Padre le ha exaltado, mi amado hermano. Cristo sobre todo. Cristo no salió de la tumba para ser admirado, salió para ser adorado. Vemos en Hechos capítulo 2 versículo 36, Hechos capítulo 2 versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mi amado hermano, el apóstol Pablo cita acá, creo que los que escucharon esta palabra, la palabra Kyrios, Señor, en el griego, estas personas quedaron asombradas porque esta es la palabra que se le da a Dios en el Antiguo Testamento. Jesucristo es Dios, mis amados hermanos. Muchos dicen, muchos que no conocen mucho lo que es la palabra griega o hebrea, dicen, es que Dios allí no aparece Jesús bien específicamente como el Eterno, pero no, aquí está en toda parte. Jesucristo dice, yo soy.
Se está haciendo lo mismo que Jehová en el Antiguo Testamento. Y la palabra que acabo de nombrar el apóstol Pablo, el Señor, Kyrios, cuando escucharon eso, dijeron, Él es Dios, con autoridad, con poder, y Dios lo ha levantado completamente. Jesucristo posee completamente la gloria de Dios, la deidad plena de nuestro Señor Jesucristo. El nombre, sobre todo nombre, es recompensa a la obediencia. Cristo no tomó el nombre por la fuerza. Él no vino a exaltarse a sí mismo. Él no vino a decirle en el Sanedrín a los fariseos, yo soy Dios. No, lo recibió por obediencia. Dice la palabra, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi amado hermano, lo vuelvo a repetir. Cristo ha decidido encarnarse, no perdiendo su deidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Él ha pasado todo tipo de humillación en esta tierra. Él nació de María la Virgen, fue sostenido por los brazos de una madre cuando Él sostiene todo. Padeció en el desierto hambre cuando Él es el dador de la vida, el dador de todo. Él fue peregrino en Egipto cuando estaba pequeño, cuando Él está en todas partes. Él fue humillado por los de su propia tierra, cuando Él es el Rey soberano. Y Él fue a la cruz del Calvario, cuando Él es el dador de la vida. ¿Pero para qué, mi amado hermano? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. La obediencia que comenzó en el pesebre terminó en el trono. La obediencia que parecía perdida terminó siendo coronación. Mis hermanos, no hay poder político, sistema espiritual, no hay nada en este mundo, partículas, átomos, no hay nada que no esté bajo el señorío de Cristo. Cristo es Señor sobre todo, sobre el impío, sobre el justo. Cristo es soberano sobre cada átomo de este universo, mis amados hermanos. No hay una sola pulgada del universo que no le pertenezca a Cristo. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Tercer punto, toda rodilla se doblará. Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. La exaltación de Cristo no es opcional, no es una invitación, no es si se quiere. La exaltación de Cristo, el Padre le dio el señorío sobre todo, y toda rodilla se doblará. Es algo decretado desde antes de la fundación del mundo y cumplido en la cruz del Calvario, cuando Él dijo consumado es. Él tiene autoridad absoluta sobre todo. Y no es algo que toda rodilla se va a doblar en adoración a Él. No es un mandato, no, es que toda rodilla, sea buenos o malos, sea justo o el impío, toda rodilla se doblará ante Él. En el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, siendo ángeles, potestades, justos, injustos, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nadie quedará fuera del señorío de Cristo. No hay rebelión eterna contra Dios, solo sumisión tardía. Todo lo que nosotros confesamos todos los domingos o miércoles en la iglesia, adorando a nuestro Dios, cantando himnos y cánticos espirituales, toda persona va a confesar y va, al final de los tiempos, así sea rebelde, va a confesar que Jesucristo es Dios y toda rodilla se doblará. Nosotros lo hacemos con gusto en adoración, en fe, mas el rebelde, el que no conoce a Cristo, lo hará por juicio, sin excusa, sin escape, forzadamente. Voluntariamente, nosotros los redimidos, en adoración, cuando sea la segunda venida de nuestro Señor, lo haremos en adoración, en exaltación y con una felicidad inigualable. Pero lastimosamente, las personas que no han querido recibir el Evangelio, sea ateos, sea falsos maestros, todas esas personas
algún día doblarán la rodilla ante Cristo por juicio, sin excusa y sin escape. Mejor doblar la rodilla como hijo que mañana como enemigo. La exaltación de Cristo desenmascara toda falsa autonomía. Hay personas que dicen, yo soy libre, yo hago lo que quiera, yo hago lo que me da la gana. Pero Cristo es soberano sobre todo, sobre absolutamente todo, mis amados hermanos. Él, por misericordia, y está esperando a que estas personas reconozcan, muchas de esas personas reconozcan que Jesús es el Salvador. Pero Él es soberano absolutamente, mis amados hermanos. El señorío de Cristo es la esperanza del creyente. Es la gran esperanza para nosotros. Ahorita que nosotros tenemos la justicia de Cristo. Estamos unidos a Cristo. Cristo completará la obra en nosotros. Cristo no perderá ninguna oveja. Y es la esperanza de todos nosotros. Nosotros esperamos la segunda venida en adoración y en gozo. Esperamos la segunda venida de nuestro Salvador. Cristo reina sobre la historia, sobre el sufrimiento, sobre la iglesia, sobre los pueblos, sobre los gobernantes. Cristo reina sobre todo. Pero no solo todas las rodillas se doblarán y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor. Cuarto punto, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. No solamente rodillas dobladas, sino una confesión pública. Todos confesarán que Jesucristo es el Señor. El universo entero terminará confesando lo que la iglesia ya confiesa, lo que confesamos nosotros en himnos, en cánticos espirituales, los miércoles y domingo. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esta confesión es cristológica y exclusiva. La confesión no es como muchas personas dicen, no, es que Jesús es un profeta, Jesús es un maestro, Jesús es el camino. No, la confesión es clara y directa. Jesucristo es el Señor. Y toda lengua, sea ateos, sea falsos maestros, sea agnósticos, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El nombre de Jesús ahorita es burlado, es trivializado. Vemos en chanzas, Chuchito vemos en chanzas, pero al final de los tiempos, toda lengua confesará en adoración que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es el Rey de Gloria. Ningún ateo se burlará, ningún falso maestro confundirá, ningún poder lo negará. Toda lengua confesará, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Éxodo 23. El nombre que hoy se desprecia, mañana será glorificado. Y confesando al Hijo, dice la palabra, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. La persona, yo he escuchado hace tiempos un compañero de trabajo que me decía, era de una secta, no voy a decir nombres, pero era de una secta, y él decía, no, es que ahorita solamente es el antiguo, solamente leemos que Jehová es mayor que Jesús. Jesús no verdaderamente él no lee el Nuevo Testamento, sino que Jehová es mayor que Jesús. Eso es falso. Jesucristo es igual que el Padre, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Aquí dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El honrar al Hijo, el venir al Hijo, es honrar al Padre. La iglesia confiesa lo que el mundo confesará mañana. Cada culto, cada himno, cada predicación fiel es un ensayo del cielo. Mis hermanos, ya vimos Cristo humillado, Cristo exaltado, Cristo entronizado y Cristo confesado. Ahora solamente queda una pregunta:
¿cómo responderemos nosotros hoy? Llegará ese momento donde hoy empezamos, hay una frase de Agustín de Hipona que dice que el ser humano empieza siempre por las personas que están en el mundo y de último deja a Dios. Entonces vemos este mundo desorganizado si empezamos a vernos nosotros, pero empiece por Dios y de Dios, y todo este mundo encontrará un orden. La primacía es de Dios. Dios es soberano sobre todo, mis amados hermanos. Es creador, criatura. La distancia entre Dios y los hombres es inigualable, es incalculable. Si empezamos por Dios, todas las cosas de la vida se organizarán. Dios tiene la primacía sobre todo. Como conclusión, del pesebre al trono y del trono a nuestro corazón. Como dije anteriormente, Dios el Padre envió a su Hijo unigénito con una misión desde antes de la fundación del mundo. Eso se llama el Consejo Eterno de la Redención. Es un pacto intratrinitario desde antes de la fundación del mundo. Dios envía con una misión maravillosa al Hijo, en venir a cumplir, a humillarse, a venir a cumplir lo que nosotros no podemos cumplir. Dice la palabra que Jesucristo es el nuevo y segundo Adán. Él cumplió lo que Adán no pudo cumplir. Adán incumplió en el huerto del Edén y la humanidad murió. Pero Cristo, el segundo Adán, nos resucitó. Jesucristo es el verdadero Israel. Israel pasó 40 años en el desierto renegando y cumpliendo la ley de Dios, mas Jesucristo en el desierto no pecó y fue tentado por Satanás. El que no puede ser tentado fue tentado en el desierto. Y Jesucristo cumplió la ley completamente, lo que Israel no pudo cumplir. Entonces Jesucristo va en el huerto de Getsemaní, no sé si recuerdan, en Getsemaní, Él dice: Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa es esto? Es la copa de la ira divina por el pecado del mundo. Cayó en Jesucristo. Podemos ver cómo Jesucristo tomó toda esa copa divina y sufrió lo inigualable. Él sufrió por los romanos, claro que sí, por los golpes, pero sufrió más por toda la ira divina que cayó en el Hijo, todo el sufrimiento por el pecado de su pueblo. Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué desamparó el Padre al Hijo? Porque Dios es justo, Dios no puede ver el pecado, y su Hijo en ese momento se hizo maldición por nosotros, ante todo el pecado del mundo. Entonces en las 3 horas se separó Dios el Padre del Hijo. ¿Por qué me has desamparado? Cristo dice: consumado es. ¿Qué ha sido consumado? En que toda la ira por el pecado cayó en el Hijo de Dios. Pero Jesucristo ha resucitado y Dios le ha exaltado. Dios lo llevó hasta lo sumo. Él es el Rey de Gloria, Él es el soberano y Él tiene el señorío sobre todo. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y Él es el nombre sobre todo nombre. Y fue el Padre, lo ha llevado hasta lo sumo. Ahora nosotros exaltamos el nombre de Cristo en adoración. Lo confesamos en cada himno y cántico espiritual con gozo, con sumo gozo. Pero ahora tú, mi querido amigo, que hoy me ves, que eres ateo, gnóstico o algún falso maestro, ¿tú cómo confesarás a Cristo? ¿Lo confesarás ahora y creerás en Él como Señor y Salvador? ¿O lo confesarás en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador? ¿Cómo lo confesarás? ¿Como hijo o como rebelde? Que la gracia y la paz del Señor estén con todos ustedes, mis amados hermanos. Vamos a orar. Oh amado Padre Celestial, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo unigénito, perfecto, y vino a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Gracias por enviar ese sacrificio perfecto, ese cordero perfecto, y nos has dado vida y vida en abundancia. Oh Dios,
Agradecemos ese sacrificio perfecto, porque nosotros no lo merecíamos, nosotros somos injustos, todos los días pecamos, pero ciertamente tú nos has dado una justicia perfecta por el Hijo, nos has unido completamente a Él, nos has, Padre Celestial, esas ovejas no se perderán. Gracias por sostenernos a pesar de nuestras luchas y nuestras adversidades. Perdona nuestras ovejas, porque todos los días pecamos, pero ciertamente tenemos abogado a Cristo el justo. Tenemos a un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Gracias por Jesucristo. Gracias por ese Hijo amado, perfecto, que nos sostiene a cada instante, a pesar de todas las luchas que tenemos, todo nuestro cansancio, porque estamos agotados. Pero da descanso, mi amado Padre Celestial. Danos descanso en tantas luchas, tantas adversidades, en todas nuestras luchas, que cada día, todos los días, Padre Celestial, sufrimos adversidades, pero ciertamente tú nos sostendrás, porque Él no perderá ninguna oveja. Tú no perderás ninguna oveja, oh amado Padre Celestial. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por sostenernos a pesar de todo. Yo te pido, oh amado, amantísimo Padre Celestial, que cuides a mis amados hermanos, ahora que van a sus casas, ahora en todos sus trabajos, a todas sus familias. Cuídalos, oh amado Padre Celestial, no los abandones, no los dejes. Manda ángeles, Padre, para que los cubran y los protejan. Proteja a cada una de sus familias, y que esas familias, las familias, reconozcan a Cristo como Señor y Salvador, las familias de nuestros amados hermanos. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén.